Ya. A ver. Dale. Pregunta 1 dice: un observador inercial ve dos partículas aisladas de masa M1 igual a 2 kilogramos y M2 igual a 4 kilogramos. Y velocidades U sub 1 va a ser igual a menos 3J metros por segundo y U sub 2 va a ser igual a más 3I metros sobre segundo, respectivamente. Las partículas chocan y quedan unidas siendo V la rapidez del conjunto. El valor de V en metros sobre segundo es... Listo, con esto sabemos que es un choque inelástico debido a que las dos masas involucradas quedan pegadas y van hacia un mismo lado. Esto también nos quiere decir que al estar pegadas las masas se consideran como una sola e irán a una misma velocidad. Entonces, el momento lineal de antes y después será igual a la masa 1 por su velocidad 1, que es de 3J, ¿no? La masa 1 sí. Más la masa 2 menos 3J. y su velocidad 2, sí. Serán igual a la suma entre la masa 1 más la masa 2 por una velocidad v, debido a que van en el mismo sentido. Entonces, teniendo en cuenta esto, decimos que 2 kilogramos por menos 3J más 4 kilogramos por 3I sobre la suma de las dos masas, 4 más 2, 6, nos darán igual a la velocidad final que nos pide el ejercicio. Entonces, menos 6J más 12I sobre 6. Entonces tenemos que la velocidad será 2J, 2I, ¿qué digo? Menos J. Esto medido en metros sobre segundos. La magnitud. Me piden la magnitud, entonces la velocidad será igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz de 5. Entonces, como resultado tenemos que la velocidad al final, en el momento lineal, es de 5 metros sobre segundo. Raíz de 5. Raíz de 5 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta a la pregunta 1. Literal A la respuesta. Ahora vamos con la pregunta 2. Dice: un bloque se desliza libremente sobre una superficie horizontal lisa. Si respecto a la Tierra se deja caer verticalmente un trozo de masa que se adhiera a otro bloque, entonces, ¿qué podemos deducir? A. El bloque cambiará la dirección de su movimiento. B. El bloque seguirá moviéndose en la misma dirección con menos rapidez. C. El bloque seguirá moviéndose en la misma dirección con mayor rapidez. D. El bloque no cambiará su rapidez. E. No podemos afirmar ninguna de las 4 opciones anteriores. Entonces tenemos en una situación inicial un bloque desplazándose a una velocidad hacia la derecha. En el sistema de referencia derecha positivo. Ya, entonces, un bloque desplazándose hacia la derecha y luego en una situación después tengo que cae un objeto. Tengo un objeto y cae un objeto y se queda pegado al bloque. Entonces, ¿qué pasará me dice? ¿Qué pasará con la velocidad? Y tengo las opciones y va más lento. Entonces, primero analicemos qué pasa qué tenemos en el primer caso. En el primer caso tenemos, analizando su momento lineal, tenemos que este bloque tendría una cantidad de movimiento que sería igual a esto. Pongámosle masa m aquí y masa m minúscula el otro cuerpo. Entonces la cantidad de movimiento en el primer caso de este objeto sería de m por d. Y la cantidad de movimiento en la segunda situación, cuando se adhiere la otra masa, sería de como una sola masa. Sería de La suma de las dos masas. M por una velocidad M diferente. Por B. Y esa vez será diferente a la primera vez. Como la cantidad de movimiento se conserva, ya que no hay fuerzas externas actuando sobre el objeto, la cantidad de movimiento debe ser igual. Esta P' debe ser igual a P. Ambas cantidades de movimiento. Entonces, teniendo que deben ser iguales y las masas son constantes, aquí tenemos una velocidad prima. Entonces tenemos que por un lado tendríamos masa pequeña más m
por una B' igual a masa por B. Entonces me pide esto, analizando esta expresión, nos damos cuenta de que esta velocidad prima debe ser menor que esta velocidad de acá, ya que se le está sumando una cantidad positiva. Entonces nuestra relación es que la velocidad es menor, la velocidad prima es menor que la anterior. Entonces con este análisis concluimos que la respuesta es literal B. Que dice, el bloque seguirá moviéndose en la misma dirección, pero con menor rapidez. Porque se está aumentando una masa y como tenemos una igualdad, por lo tanto tendrá que reducirse la velocidad. Son constantes las Y masas. las masas son constantes, entonces la velocidad es la que debe disminuir para poder darse esta igualdad. Esa es la respuesta de la pregunta 2. La pregunta 3. Dos bloques de masa MA menor a MB están unidos entre sí por medio de un resorte comprimido y sin masa. Los bloques en reposo se encuentran apoyados sobre una superficie lisa, horizontal y supuesta inercial. Cuando el sistema se deja libre, el resorte se expande y se cae al suelo. Sean PA, PB, ESA y SB, las magnitudes de los movimientos lineales y energías cinéticas de los bloques respecto a la superficie cuando el resorte cae. Entonces, Ya nos dice que vamos a tener un caso que va antes, cuando los bloques están conectados por un mismo sistema debido al resorte, y después cuando el resorte se expande y los bloques se separan. la masa de M no la masa de B. Ahí, la masa es una. Vamos a ponerle esta aquí como una M minúscula. Ese sería mayúscula. Bueno, Ah, no, sí, ahí. ¿Te parece? Ahí sí, ya. Indicando que son las masas mayores y poder sacar nuestra deducción. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sistema aislado, ya que no actúan fuerzas externas, ya que nos dice el ejercicio que la fricción va a ser un plano liso, por lo tanto no hay fricción. Y vamos a tener una fuerza elástica. Y como estudiamos anteriormente, sabemos que las fuerzas conservativas también están dentro de la fuerza elástica. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de movimiento antes y después, nuestro delta de P va a ser igual a 0, ya que no va a haber fuerzas externas en nuestro sistema. Por lo tanto, antes va a ser igual que después. Y antes que vamos a tener un sistema unido por un resorte. A ver. P inicial. Sin importarnos un poco lo que es el valor numérico de las masas, solo importarnos de que una va a ser mayor que otra, podemos deducir sacar nuestro análisis de lo que es con respecto a la energía cinética. Sabemos que la energía cinética va a ser un medio de K, un medio de la masa, por la velocidad al cuadrado. Sigamos deduciendo. Por ejemplo, en el primer cuerpo vamos a tener un cuerpo menos masivo. Por lo tanto, la velocidad, sabemos que un cuerpo menos masivo para conservar su energía, su cantidad de movimiento va a tener una mayor velocidad. Por lo tanto, esta velocidad en el cuerpo 1 va a ser mayor. Y va a ser mayor. Y tras eso que va a ser mayor, va a ser elevado al cuadrado, o sea que va a ser mucho mayor. Ahora vamos a analizar el cuerpo 2. Va a ser un medio de la masa 2, en este caso va a ser masa mayúscula, de la velocidad 2 elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos? Un cuerpo más masivo. Y como sabemos que un cuerpo más masivo va a tener, para conservar su cantidad de movimiento, su velocidad debe ser menor. Y a pesar de esto se lo ve en la vida real, ya que un cuerpo más masivo para moverse o para llevar una mayor velocidad es más difícil que un cuerpo menos masivo. Por lo tanto, esta velocidad podemos deducir que va a ser menor. Y a pesar de estar elevado al cuadrado, sin embargo va a ser menor. Y sabemos que un número elevado al cuadrado va a predominar en una relación. Por lo tanto, podemos deducir que el cuerpo de A, la energía cinética de A, va a ser mayor que la energía cinética, numérica, ¿no? Que la energía cinética por B. De B, perdón. Recordemos que a pesar de que está elevado al cuadrado ambas velocidades, sin embargo la que va a predominar va a ser la que tenga más velocidad. Va a llegar a un valor numérico mucho más alto, por lo tanto esta va a ser nuestra deducción.
Entonces la respuesta sería que la de A y el momento lineal de A y B va a ser igual. Y la energía cinética de A y B, la cinética de A va a ser mayor a la cinética de B. Por lo tanto, la respuesta sería el literal C en la pregunta 3. Sí, pregunta, problema. El problema. Ahora vamos con los problemas. Tenemos problema 1. Dice, los gases en expansión que salen por el cañón de un rifle también contribuyen al retroceso. Una bala de calibre 30 tiene una masa de 7.2 gramos y una rapidez de 601 metros sobre segundo, relativa al cañón del rifle, cuya masa es de 2.8 kilogramos. El rifle sostenido sin firmeza retrocede 1.85 metros sobre segundos en relación con el suelo. Calcule el momento lineal de los gases al salir del cañón en un sistema de coordenadas fijo al suelo. Esa va a ser la velocidad de la bala con respecto al rifle. Sí. La masa del rifle, más va a ser masa de la bala. Masa del rifle va a ser igual a 2.80 kilogramos. ¿Qué más? El rifle se sostiene sin firmeza, por lo tanto retrocede 1.85 metros sobre segundo en relación al suelo. Por lo tanto, la velocidad del rifle con respecto al observador, al suelo, va a ser igual a menos 1.85 metros sobre segundo. Y esos serían todos los datos. Listo. ¿Qué dice? ¿Qué nos pide entonces? El momento lineal de los gases al salir del cañón en un sistema de coordenadas fijo al suelo. Entonces, como nos pide cantidad de movimiento antes y después, y como no actúa ninguna fuerza externa, la cantidad de movimiento se conserva, y la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, en el antes, ¿quién tiene cantidad de movimiento? No existe. Sería, no hay porque porque el objeto está en reposo. Entonces, en antes es 0. Igual a cantidad de movimiento en la situación después. Tenemos la del rifle, ya que se mueve hacia atrás, y la de la bala. ¿Ya? Entonces, tenemos masa del rifle por su velocidad, más Si una referencia es la masa hacia derecha positivo y de la bala por la velocidad de la bala. Ahora, ¿qué nos pide? y más la masa Por el gas. del gas, Sí, exacto, masa de por la gas. velocidad del gas. Aunque podemos dejar expresada como P gas, porque de todas maneras lo que queremos es su movimiento lineal, es decir, su masa y su velocidad. Sí. Entonces, como queremos la cantidad de movimiento del gas, despejando y obteniendo estos valores, tendremos el resultado. Cabe resaltar que esa velocidad es con respecto al suelo. Ambas son respecto al suelo. Entonces, tenemos que ver qué datos nos harían falta o qué datos tenemos. Masa del rifle, si tenemos, Con respecto al suelo, sí tenemos sí, la velocidad. tenemos velocidad del rifle respecto al suelo. Y la velocidad de la bala con respecto al rifle. Ya, entonces nos haría falta la velocidad de la bala con respecto al suelo. Y eso lo hallamos esta sería la incógnita que nos falta. Y lo podemos hallar mediante, usando velocidad relativa. Claro. Ya. ¿Cuál sería la velocidad Entonces, la de la velocidad bala respecto al suelo? sería la velocidad de la bala con respecto al rifle más la velocidad del rifle con respecto al suelo. Eso es una suma vectorial, por lo tanto sería un 601 601 más y menos 1.85 del rifle sobre el suelo, Menos. dado que esa velocidad va en contra de nuestro sistema de referencia. Entonces la respuesta sería la bala de... 599.15. Entonces, esa velocidad sería la que va acá. Y así ya tendríamos todos los datos. Entonces, despejando la cantidad de movimiento de los gases, tendríamos Tenemos que igual a sería menos. igual a menos la masa del rifle, Vamos a que hacer es 2.80 kilogramos. 2.80. por su Ya, velocidad. por su velocidad, que es menos 1.85.
menos la masa de la bala, 0.07, 0. a ver, 7.02 No, gramos. Para llevarlo a kilogramos multiplicamos por 10 a la menos Dividimos. 3 bueno. o por 10 a la menos 3. Esa sería la masa de la bala Sí. por la velocidad de la bala, que es lo que llamamos acá, Sí, sí. la velocidad de la bala respecto al suelo. 599.15. Ya, entonces resolviendo eso tendríamos la cantidad de movimiento de los gases. Seguro, sí, claro. A ver, esto pasa acá, tiene 2 puntos, la masa es 2.80, Y a 5.18. 5.18. Menos. Menos 0.97. No, la respuesta es 0.97. Aquí da 4.20. Ah, ya. 0.97 Eso es 0.97 Newton por segundo. Newton por segundo. Ya. Entonces esa sería mi respuesta. 0.97 Newton por segundo. Problema 2. Solamente eso nos pide, ¿no? Sí. Ya. Ahora vamos con el problema 2. Sí. La Biblia con respecto al suelo, ¿no? Sí. Ya, problema 2. Vamos ahora primero. Ya. Problema 2. Alberto de 80 kilogramos y Beatriz de 65 kilogramos permanecen de pie sin moverse en los extremos de una canoa de 20 kilogramos de masa y 4 metros de longitud. Si luego intercambian sus posiciones, determina la posición final de la canoa. Se expresa la resistencia del agua. Ya. Entonces, dibujamos las situaciones que nos dice el ejercicio. Tenemos una situación antes y una situación después. ¿Qué es lo que tenemos? La masa del sujeto A, B y la canoa. 80 kilogramos, 65. 80, 65 y 20. De Alberto, de Beatriz y de la canoa. Listo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que al intercambiar posiciones se va a mover la canoa. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Que la cantidad de movimiento antes será igual a la cantidad de movimiento después, dado que no actúa ninguna fuerza externa y debido a que se desprecia la resistencia del agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos que en antes la cantidad de movimiento es cero porque no hace nada. Están en reposo. Están en Entonces reposo. la velocidad sería Entonces solo sería después. Por lo tanto, sería la masa de la primera persona, Alberto, su velocidad, más la masa de Beatriz por la velocidad de ella, y más la masa de la canoa y su velocidad. Entonces, dado que no tenemos no nos dan velocidad, pero sí tenemos desplazamiento, podemos relacionar la velocidad con el desplazamiento, dado que la velocidad es igual a desplazamiento por el tiempo. Entonces, tendremos que la masa de Alberto será igual a su desplazamiento. ¿Cuál es su desplazamiento? Ya. El desplazamiento de Alberto. Tenemos en una situación inicial. 4 menos. A ver, Esto mide 4 metros, sí. La final va a ser x menos 4. Sí. Dado que se desplaza todo esa Alberto entonces se mueve para la izquierda sobre T. menos E. X menos L sería. Masa de Beatriz que va a ser igual a Igual a Beatriz. L. Ajá. Antes estaba acá en 0, va a ser X más L. Y que más el dado Sí. que se está moviendo por ahí así. Ya, entonces, Alberto Esto se se... toma de desplazamiento, la definición, masa del barco. que es una X inicial y un X final. Dado que el desplazamiento es igual a X final menos X inicial,
hacemos ese análisis para tomar, para poder tenernos en cuenta. Se desprecian los tiempos debido a que va a ser el mismo. Entonces, El tiempo al pasar a multiplicar sería 0. sería 0. Por eso se lo Se lo despreciaría. Entonces nos queda 80, x menos L, que ya tenemos que es 4. X menos 4 por más 4. Más la masa de la canoa de 20. Porque aquí 0, porque Y nuestro sistema de referencia es hacia la derecha positivo y cero. Y gracias a eso podemos hacer este análisis y tomar los desplazamientos. Entonces, Exacto. Entonces despejando x, tendríamos 120, menos 320, menos 65x, no, aquí está. 5 por 4, 5 por 4. 260. Más 260. Ahí está. Más 20. entonces pasando eso al otro lado suma No, eso sumado todo. Sí, no, pero solo los términos independientes. Eso sumado, esto aquí x, 80x más 65x. Ya. No, o sea, pero los términos Ah, y independientes. esto por otro lado. Es el otro lado positivo, eso sería 60. 60. 60. Entonces x sería igual a 60 dividido por 165. 165. Tenemos que Entonces x el x nos da 0.36 0.36 metros. Entonces esa Esa sería la sería respuesta. la respuesta al problema. La posición final de la canoa se desplaza un x de 0.36 metros. Y con eso sería todo el problema 1. Ese sería el problema. Ahora, problema 2. Ese es el problema 2. Perdón, el problema. Vamos con el problema 3. Sí. Ya a ver, problema 3. Un hombre de masa M está parado sobre una plataforma de un carro de masa M de 4M que se mueve con una velocidad U de 6i metros sobre segundo. Si el hombre comienza a moverse con respecto al carro con una rapidez de 2 metros sobre segundo en la misma dirección del carro, calcular la nueva velocidad del carro. ¿Cuál va a ser la primera velocidad de todo el sistema? La primera velocidad va a ser 6i. Sí. Y bueno, luego dice que el man se mueve. La persona tiene una masa M. No, la persona tiene una masa M y el carro tiene una masa 4M, Ajá. Luego dice que él se mueve. que se mueve a una velocidad 6i positivo. Respecto al carro, ¿verdad? O sea, comienza, este A ver, comienza no, aquí. aguanta. Un hombre de masa M parado sobre una plataforma Comienza aquí, este comienza de aquí. un carro que se Acá. mueve ya. El carro se mueve a Sí, 6 metros. el carro se está moviendo. A 6 Y de ahí metros la sobre persona segundo. se está moviendo. 2 metros por segundo. A una velocidad de 2 metros. Entonces por sería, segundo. la velocidad del carro sería respecto al suelo. La velocidad Ajá. del carro respecto al suelo sería 6i. 6i metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Dice que el hombre comienza a moverse respecto al carro a una velocidad de 2. Entonces la velocidad del hombre respecto al carro es de 2. Esa sería la velocidad del hombre respecto al carro. Ahora vamos a tener un que se usa la Sí. energía. Pero al final no es igual a la velocidad. Esto es vectorial, así que aquí. Sí, man. Entonces lo que nos pide es la nueva velocidad del carro. Sería la velocidad del carro, a ver, la nueva velocidad. Nada más tener una masa del carro con respecto al observador. Habla más abajo. Todo es igual a Entonces, n más 4m multiplicado por 6i. Luego vamos a tener que va a ser la masa 1, la masa del carro, masa de la persona, con una velocidad de la persona. Correcto. no, ahí tenemos que, Correcto. no, aguanta. Respecto a este tenemos que calcular. Sí. Sí, Más masa del del carro. carro por la velocidad del carro con respecto al observador. Ya. Ahora con velocidad relativa podemos sacar. ¿Qué nos pide la velocidad del? Es respecto al suelo, eso también. No, ponle la nueva, esa es la nueva velocidad, una velocidad que queremos hallar, una velocidad prima. Ya, esa es la nueva velocidad que nos pide este ejercicio. A ver. Entonces viendo tenemos todos los datos,
menos la velocidad del hombre respecto al suelo. Entonces eso lo podemos hacer por velocidad relativa. Lo podemos calcular por velocidad relativa. El hombre con respecto al carro, más la velocidad del carro con respecto al observador, o sea, la velocidad del hombre con respecto al observador. Y eso será igual a 8. ¿Cuánto sería? 8 y, dado que son en el Seis mismo y- componente. 6 más 2 y 8. Ah, 6 más 2. Sí, dado que va igualmente nuestro sistema de referencia que es hacia arriba y hacia la derecha positivo. Entonces sería una suma vectorial, la cual daría 8i. Bueno, entonces tenemos que el hombre respecto al carro es 2, ¿verdad? Sí. Más esta que es 6, velocidad del hombre respecto al suelo, entonces tendremos que 8i. esto es igual a 8. Metros sobre segundos. 8i metros sobre segundos. Esta sería nuestra velocidad para reemplazar aquí. Ya, entonces, Más reemplazando la velocidad hay que dejarla con respecto al observador. Ahí saca factor común, que igual a 30 y... Sí, está bien. 24m. En común. La velocidad del carro con respecto al observador. Ya pone 8. Todo eso es 8. No, bueno, es que así no se sale. Tienes que hacerlo separado primero. Luego que saca factor común, esta va a ser velocidad del carro del observador. A ver, Ah, qué metro. nada más. Este era con respecto al carro, más la velocidad, más la velocidad del carro con respecto al observador, más 4m, velocidad del carro con respecto al observador. Aquí pues los pequeños factor común, va a ser igual a 5m. Más, Aquí te faltó el 30m. Ajá. más 5m. No, ¿Qué igual M se puede eliminar en todo? Sí, igual sería. M por velocidad del... Ya, ahí que nos piden la velocidad del hombre con respecto... No, la velocidad del... La velocidad del carro con respecto al suelo al final. Esta, sí. Sí. Por lo tanto tenemos esta que se van todas las masas. este de aquí, esta velocidad la tenemos, Dale 2 metros sobre segundo. Entonces nos da que va a ser la del hombre con respecto al carro. que vale 2. Menos 12, 2. Sí, ya Ya no. hay 2, 2i. Sí. Entonces sería 30 menos 2, 28 y dividido para 5, 5.6. Metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta del programa número 3. Problema 3. Ya. A ver, ejercicio. Problema 4 dice. Un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad 3i metros por segundo, respecto a un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con velocidad j. Calcular la velocidad final del velero respecto al lago. A. B. La velocidad final del hombre respecto al lago. Y C. La energía antes y después del sistema. Bueno, entonces tenemos igualmente las situaciones del ejercicio, una situación antes y una situación inicial. Como lo que nos pide, ya, el nivel lateral nos pide El barco la 60. velocidad final del velero El barco respecto al 60. lago. El velero 60. Ya, entonces analicemos los datos que tenemos. Tenemos la masa del hombre, 70 kilogramos, tenemos la masa del velero, 60. Aquí falta. Solo hacen un lado del celante. Tenemos la velocidad del velero que es 3i metros sobre segundo, ya, respecto al lugar congelado. Esa sería la velocidad del velero respecto al suelo. Y dice, luego el hombre salta hacia un costado con una velocidad de j, una velocidad de j.
1J, para calcular la velocidad final del velero. Entonces, Podemos teniendo en cuenta que esa es la situación antes y la situación después, nos damos cuenta que no hay ninguna fuerza externa que perjudique al sistema. Y esto se debe a que no tomamos en cuenta la resistencia del agua. Entonces, decimos que el momento lineal será igual antes y después. PdA será igual a PdB. En el primer caso, ¿qué tenemos? Que el velero se está moviendo a una velocidad de 3i. ¿Pero qué velocidad es esta? Es la velocidad del velero con respecto al lago, ¿no es cierto? 3i. Sí, Sí, con respecto al lago. sí. Y una masa. ¿Qué masa consideramos? La masa de la persona y la masa del bote debido a que va, del velero, debido a que van con la misma velocidad. Entonces sería la masa de la persona más la masa del velero. Dicho esto, ya tenemos antes. Entonces después, la persona ya posee una velocidad. Entonces decimos que es la masa de la persona por una velocidad. ¿Pero qué velocidad es esta? Esta velocidad debe ser la velocidad de la persona con respecto al lago. Más la masa del velero por la velocidad con respecto al lago. Otra velocidad. Porque no sabemos que al inicio tiene otra, pero ahora tiene otra. Entonces, ¿qué datos nomás tenemos? Esa velocidad es con respecto a J. Es 1. Sí, pero con respecto a Dice, el hombre de salto del velero hacia un costado con una velocidad J. Sería respecto No, yo creo que sería el efecto de velero. ¿Cómo sería respecto Sí, al respecto al velero? velero. El efecto de velero. velocidad de persona con respecto al velero. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad del velero con respecto al agua de la persona. ¿Cuál? 3i. Ajá, respecto al agua, sí. El lago. Entonces, tenemos la velocidad del lago, de la persona con respecto al velero y la velocidad del velero con respecto al lago. Solo falta la velocidad del hombre con respecto al observador o al lago. Al lago, exacto. Y esto se saca mediante Velocidad relativa. velocidad relativa. Ya, entonces, teniendo en cuenta esto, reemplazando datos de esta ecuación hacia acá, tenemos que las dos masas serán de 70 a 120, 130 kilogramos. Con respecto al lago, esto es igual a la masa de la persona por la velocidad de la persona con respecto al lago, más la velocidad de la persona con respecto al velero. Y esto más la velocidad del velero con respecto al lago. Sí, ¿no? A ver, ya. Sería. Ese es la, sí. Sí. La velocidad del velero con respecto al lago. Ajá, ya. Ya, entonces nada más. Hora de reemplazar datos. Sería 130 la velocidad del velero con respecto al lago. Y tenemos que la masa de la persona es 70 kilogramos. 70 kilogramos por la velocidad del velero con respecto al lago, más 70 de la velocidad de la persona con respecto al velero, y más 60 de la velocidad del velero con respecto al lago. Tenemos que estas dos son iguales, estas dos velocidades. Entonces, igualando términos y ya reemplazando datos, tenemos que la velocidad del velero con respecto al lago la tenemos como 3i. Esto es igual a 130 de la velocidad del velero con respecto al lago, más 70 j. Entonces, 130 por 3, 390. 390i, Menos 70. menos 70j 120. sobre 130. A ver, ya. Esto es igual a la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces, en sus componentes sería la velocidad del velero con respecto al 390 lago. dividido por 130. Sí, Y en I sería 3. 3i. 3i menos
70 dividido por 130. 7 sobre raíz de 7 sobre 13. J. 7 terciavos J. Esto medido en metros sobre segundos. Es la velocidad del velero con respecto al lago. Y esto respondería La primera. a la literal A. Ahí Sí. te ve que te dice. Y ahora literal B que dice. La velocidad final del hombre respecto al lado. Ya, tenemos aquí la misma ecuación. Nos piden ahora establecer la velocidad final del hombre respecto al lago o al observador. Por lo tanto, vamos a despejarlo. La velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, más la velocidad del velero con respecto al observador. Y son ya velocidades que ya conocemos, ya que ya hallamos la primera, que va a ser el velero con respecto al observador, que va a ser igual a 3i menos 7 treceavos j. Y la velocidad del hombre con respecto al observador, al lago, perdón. El hombre Con respecto al velero, perdón. Con respecto es J. J. Más J. Entonces, como es una suma vectorial entre componentes, sería 3i. Y menos 7 treceavos J más J, ¿cuánto sería? 6 treceavos. 6 treceavos J. J. Esas serían las componentes de la velocidad del hombre con respecto al Del lago. hombre con respecto al lado. Eso medido en metros sobre segundo. Sí, la respuesta es literal. Esa es la respuesta literal B. Y el literal C que nos pide determinar la pérdida o ganancia en cinética. Entonces, esto lo hacemos por la cantidad de movimiento. Por ejemplo, antes que vamos a tener que se va a mover el sistema completo, va a ser el velero más el hombre con una velocidad. Por lo tanto, K inicial va a ser igual a 1/2 de la masa del velero más el hombre, que va a ser igual a 130, por la velocidad que llevan ellos, que va a ser 3i, y eso lo va al cuadrado. Por lo tanto, esto nos va a dar un resultado de 3, 6, 9, 65. 9 por 130 dividido para 2. 9. 65 por 9. Ya. 585. 585, sí. Nuestro K inicial es 585 joules. Esta va a ser la inicial. Ahora la final. Vamos a tener un sistema, vamos a hacerlo por separado, ya que el cuerpo se deja caer. Vamos a tener primero el barco. Va a ser 60. Por la velocidad que lleva luego el velero, que va a ser igual a la magnitud. Hay que sacar la magnitud de eso. Es que aquí también ya tiene componentes. Bueno, bueno, sí, sí. Sacando la magnitud, Sacando la magnitud de esta velocidad, sería 9. tendríamos raíz de 3 al cuadrado más 7 sobre raíz, sobre 7 sobre 13 al cuadrado. 3.04. Sí, 0,4. Sí, y eso elevado. metros sobre segundo. Y eso se eleva al cuadrado, sería 30 por 3.04 elevado al cuadrado. 277.24 joules. Ahora, este va a ser solo el sistema del velero. Ahora vamos a la persona. La masa de la persona es 70 y la velocidad de la persona que va a ser solo en J. Esto va a ser en I. J por 1, ¿no? Sí. 35. No, aquí ya no sería. Bueno, sí, sí, sí. No, pero está con magnitud. Pero si mueve un solo año. Ya, ¿Cuánto vale? 25. 25. Ayer no la magnitud de eso. Igualdad J. Igualdad 35. Entonces ya teniendo eso, se sumarían esto y sería la relación con esto, ¿no? Sí. Entonces sería 277.24 más 35. Eso da 312.24. 312,24. Sí. Punto 24.
Y eso hace una relación con... Haciendo una relación con 585. O sea que 1.87. Esa sería su relación y aproximadamente la pérdida de energía cinética que tendría. Sería camino igual a 1.87 Sí, joules. joules. Y esa sería la pérdida de energía cinética que tiene el sistema. O ganancia de energía cinética en este caso. Bueno, sería el problema 4. Vamos con el problema 5. El problema 5 dice, un bloque de masa m igual 2 kilogramos se encuentra en la parte superior de una cuña curva y lisa, de masa m igual 6 kilogramos, que a su vez se apoya sobre una superficie horizontal y lisa. Ambos cuerpos parten del reposo. El bloque desliza sobre la cuña y la abandona con una velocidad respecto al piso v igual 2 metros sobre segundo, dirigida hacia la derecha. La altura h de la cuña es... Entonces nos pide la altura de la altura h. Entonces así mismo dibujamos, graficamos las situaciones antes y después. En la situación antes está a cierta altura, a una altura h el bloque, y en una situación está en una altura 0. Fijando nuestro nivel de referencia, nuestro nivel 0 en el piso. Nivel 0 en el piso. Entonces, ya, vamos a ver qué nos piden. La altura h. La altura h la podemos hallar con la energía, conservación de energía, ya que lo podemos hallar. ¿Qué tenemos? Exacto, pero ¿qué tenemos al inicio? Potencial. Teníamos potencial MGH. gravitacional y al final tenemos una energía cinética, dado que va hacia el final del sistema de referencia. Pero tenemos dos energías cinéticas, ya que la cuña se mueve, Ya que la cuña también se está moviendo. se mueve hacia la izquierda, me dice. Hacia la izquierda. No. ¿Se le quiere? Hacia la izquierda. Ya. Ahora h va a ser igual a 1/2. La masa de la chiquita tenemos 2 kilogramos. Sí. Se va, me queda velocidad. Tengo la velocidad final de la chiquita. Sí. No. A ver. Sí, ahí está. El bloque se desliza y lo viene llevando una... Sí, 2. La velocidad final es 2. Se van en 2 y entonces le queda 4 más 1/2 de la... Y sería masa mayor igual de 6. Sí. 6. Se van y la velocidad del mayor no tengo, ¿verdad? ¿Esta velocidad de quién es? De la... Esta va a ser solo la chiquita. Ajá. Y 4. esa velocidad la podemos hallar con relativas. A ver, esta la hallamos. Con conservación de la energía. Sí, con conservación de energía la hallamos. El final igual Ajá. P antes, P antes. igual a P después. Antes, ¿qué tenemos? Que antes está en reposo, entonces es 0, ¿no? Está en reposo. Ajá. Sí, exacto, 0. Y en la cantidad de movimiento después, ya sí, ahora sí tenemos las velocidades. Velocidad, masa de la pequeña, por la velocidad de la pequeña, más la masa de la grande, por la velocidad de la grande. Ajá. Y esta es la que queremos hallar, la velocidad de la grande. Entonces sería menos M1V1 sobre Sobre M. Menos 4 y para 7. Entonces la velocidad sería... Sería 2 tercios. menos 4 por... ¿la masa cuánto es? 2. La de la pequeña es 2. 2 y 2 la velocidad 4. La velocidad sí. Sí, Para sí. 6. Menos Sí, 2 a tercios. Menos 2 tercios, sí. Ajá. Entonces sería la velocidad de la cuña. La velocidad de la cuña Como negativa vemos, negativo por va el en sistema contra de del sistema de referencia. Entonces, dado que ya tenemos esto, nada más es de despejar. Esto sobre sacar. Por el 6, ¿no? Por lo tanto, la velocidad, la altura que nos daría sería 0.27, aquí es igual a 4 quinceavos.
Problema 6. Dice, una canica de 50 gramos rueda a una velocidad de 0,6 I metros por segundo y choca con una segunda canica del doble de masa, que estaba en reposo. Si después de la colisión la canica más liviana se observa que se desplaza en dirección perpendicular a su sentido original, en movimiento y a una velocidad de 0.2 J. A. ¿En qué dirección se desplazará la canica más pesada después de la colisión? Entonces graficaremos la situación antes y después. Dice, ya choca con una segunda, ya después de la colisión la canica más liviana, que dice se desplaza en dirección perpendicular, su sentido original. Ya, entonces, esta pelotita chocó por acá con la más grande. Doble de masa. Sí. Y se fue para acá. A una velocidad, dice la velocidad, de 0,2 0.2 J. J. Ya. Entonces nos pide en qué dirección se desplazará la canica más pesada después de la colisión. Entonces analizaremos por coordenadas, ya que nos dan velocidades y coordenadas, analizaremos en X y en Y. En X analizaremos la conservación de la cantidad de movimiento. Como no hay ninguna fuerza externa, se conserva y decimos que P antes es igual a P después. Y en P antes, ¿qué tenemos en X? Tenemos que tenemos la masa de la pelota pequeña, la masa de la canica pequeña, pongámosle M, por su velocidad, No, te dice que la masa es 50 gramos. ya velocidad masa por velocidad 1 más, y La masa. en la situación antes no tenemos nada más porque esta está en Reposo por reposo. la tercero. Entonces igual, después, ¿qué pasa después? Masa total. Ahora se choca Con el doble de la masa. con la masa grande, pero la masa pequeña tiene una velocidad en J, así que no consideramos su velocidad en X. Solo consideraremos la de la masa grande porque queremos saber su velocidad. Una Y velocidad que no conocemos sería más, pongámosle M grande a la masa por la velocidad. por esta velocidad que queremos saber. Esta será la velocidad de la... Pero hay que transformar todos los 50 gramos de kilogramos. Sí. Ya. Esta es la velocidad que queremos hallar. Pongámosle masa 2. Entonces, masa 1 50 gramos. es 50 gramos. A kilogramos, 0.0. Pero puedes dejarlo expresado porque igual sabes que es M y la grande es 2M. Era el doble. es el doble. Por lo Sí, el tanto, doble. se puede, Ya, se entonces, puede- saquemos como, en vez de M pongámosle 2M. Ya. Entonces ahí, Sí, se elimina se la van las masa. M, que esa velocidad es El doble de la B1 sobre 2. B1 sobre 2. Y B1 Es 6 es 6. Por lo tanto serían 3 Sería 3. Esta es la velocidad en X, de la grande. Sí, Entonces, 3i. velocidad en X sería 3 metros sobre segundo. Y entonces, así mismo analizamos en Y. Ya, en Y tenemos masa, a ver, en Y tenemos 0 porque la masa 1 va en X. Ajá. Y en Y, la masa de la grande, que era 2M, por la velocidad, en Y, ahora, de la grande. Más. Entonces, Porque tienes también que se mueve para arriba 0.2. Claro, Ah, será sí. pequeña y la grande. Más. sí, ahora más la, Por la velocidad ya que sería Exacto. 0.2. por la velocidad de que es 0.2. Exacto. Ya. Entonces tendríamos, Además, esa mandando a es despejar, se irían, pasando acá se iría menos m por 0.2 igual a 2m por la velocidad en y, Se desprecian las lleva las masas. masas, 2 pasa a dividir y me quedaría 0.2. 0.2 dividido para 2, 0.1 0.1 menos 0.1. en j. Y esa sería la velocidad y la dirección de la masa grande, quedándome como Pero con sistema igual de a referencia hacia arriba. ajá, velocidad igual sería Hacia en arriba. x 3i y en j 0.1 j metros sobre segundo. Y ese sería literal A. ¿Y qué dice eso? Ya. El B me pide su velocidad. Sacamos el módulo, la magnitud de esta velocidad. Sería
raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. Y la velocidad sería 3 metros sobre segundo. 3 al cuadrado más 0.1. 3.001. 3. Entonces la velocidad sería de 3 metros sobre segundo. Apenas dirección también es de ángulo. Si queremos saber el ángulo, Y sobre lo X podemos establecer por tangente. me da 2.9 grados. Ah, ya. Sería θ igual al cotangente, De Y sobre X. Ajá. Sería sería de 0.1 Pues eso. 1.9. 1.9 Ajá. grados. Entonces sería mi velocidad y mi dirección. Aunque Cuadrante Y está. es negativo. Está Bueno, vamos el cuadrante. ¿no? Ajá. Como en Y está en positivo y en J negativo, el ángulo está aquí. No, Sí. no, en Y está en. Ah, sí, está Sí, aquí. 30. Entonces el ángulo Cuarto sería cuadrante. 390 menos 1.9 y sería el ángulo. 360. 1.9 y esa sería la dirección. Velocidad y dirección. Aquí iría B. 358.1 grados. O dejémoslo ya expresado aquí 1.9. Y esa sería la dirección del ángulo y la velocidad. Ya. Ahora literal B. Ahí está la velocidad. Ya está. Ahorita me coge la velocidad y... Ya el problema 7. Dice, véase en la figura un plano inclinado de ángulo 60 y la masa y de masa m igual 3 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa m 1 kilogramos en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano liso es liso, calcule la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5. A ver, Listo. nuestro sistema nos indica que hubo un antes y un después. Antes nos dice que ambos cuerpos están en reposo. Y luego que el cuerpo de masa menor se desliza sobre el cuerpo de masa mayor. Sin embargo, tiene un ángulo. Y ambos cuerpos tienen unas velocidades en distintas direcciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a esperar? Que la velocidad de B, con respecto al sistema de referencia, que en este caso va a ser hacia la derecha, hacia arriba positivo, esperemos que esta velocidad que vamos a hallar, de acuerdo al sistema de referencia, va a ser negativa. Por lo tanto, vamos a tener que el cantidad de movimiento antes, ya que nos quedan fuerzas externas, podemos decir que P antes igual a P después. Por lo tanto, antes que vamos a tener un sistema que no se va a mover, está en reposo, por lo tanto va a ser 0. Después vamos a tener que la masa m chiquita, o la masa menor, por una velocidad v, que en este caso, esta velocidad v se va a descomponer, ya que al ser nuestro diagrama de cuerpo libre, el peso, la velocidad va a estar vectorial, por lo tanto con respecto a x va a ser igual a v por el seno de 60. Más la masa mayor, que sí está con respecto a x, que va a ser una velocidad del 0.5. Reemplazando los valores de las masas, que nos dicen que la masa chiquita vale 1 kilogramo. Despejando primero. Menos. Y la masa grande vale 3 kilogramos. 1.5 sería. Sería 1.6. 3 por 0.5, 1.5. Esto es igual a la masa por la... Masa que vale 1 por la velocidad que vale v sobre el seno 60. Por lo tanto, nuestra velocidad sería 1.5 M vale 1. dividido para seno de 60 Menos. es igual a menos 1.73. Metros sobre segundo. Sí. Sería la velocidad de la masa pequeña con respecto al suelo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? La velocidad de la masa pequeña con respecto a la masa plano. grande, al plano, en este caso. Entonces, esto usamos la velocidad relativa, por lo tanto, la masa pequeña con respecto a la masa grande es igual a la velocidad de la masa pequeña con el suelo menos la velocidad de la masa grande con el suelo. Entonces,
Tenemos la velocidad de la masa pequeña con el suelo, la acabamos de leer, en menos 1.73 metros sobre segundo, y la velocidad de la masa grande que ya nos la dan, que es 0.5 metros sobre segundo. Entonces, haciendo la suma, nos da que esto sería igual a menos 1.78 metros sobre segundo. Y esa sería la respuesta al problema 7. 2.23. 2.23. Ah, sí, sí. Menos 2.23 Menos metros. 2.23 metros sobre segundo. Que parece 0.05, 0.55. Ya. Entonces, ¿Sería la respuesta? sí, esa es la respuesta. Menos 2.23 metros sobre segundo. Vamos con problema 8. Problema 8. Una bala de 0.1 kilogramos se incrusta en un bloque de 3 kilogramos que se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal sin fricción, el cual se encuentra unida por un resorte de constante elástica 200 newton sobre metro, y el otro extremo del resorte está fijado en la pared. Si el resorte logra comprimirse 25 centímetros, determinar A. La velocidad de la bala, B. La energía cinética antes y después del choque, y C. La pérdida de energía. Bueno, sí. La situación. Entonces, graficaremos una situación antes y una situación después. Voy a mantener eso así. La bala que va a tiltar. Y la bala está incrustada. Ya, bueno, entonces esta es la situación antes, esta es la situación después. Entonces veamos, dice, si cruzan allá que se encuentra el reposo, bla, 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 bla. Nos pide la velocidad de la bala, entonces analizaremos, como no nos dice que hay fricción o fuerza externa, la energía se conserva y podemos plantear que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimientos después. En la situación antes, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad, la bala con una velocidad. Entonces pondremos la masa de la bala por la velocidad de la bala. El cero. Este objeto está en reposo, por lo tanto es cero y quedaría solamente esto de aquí, quedaría en el antes. Ahora en el después. En el después, ¿Qué es lo que pasa? Los dos objetos están unidos. ajá, Por lo tanto serían una sola masa. una sola masa. Sería la masa de la bala sumada a la masa de esa caja. Por una velocidad que tendrán la misma. Ajá, los por dos. una velocidad B que no la tenemos, Pero pero ¿qué podríamos calcular? Entonces, lo que nos pide es la velocidad de la bala, y en esta ecuación tenemos dos incógnitas, la velocidad de la bala y la velocidad del cuerpo, pero la velocidad del cuerpo la podemos hallar usando conservación de la energía. Ajá, conservación de energía mecánica. Es que tenemos un resorte y tenemos una bala con velocidad y tenemos energías iniciales y finales. En inicial igual a energía final. Entonces, nuestro análisis va a ser desde el momento en que la bala Está dentro del cuerpo. de la caja. Entonces, inicial. En el instante que la bala está en la caja, ¿qué tenemos en la inicial? Tenemos una energía cinética. Tenemos un medio de la masa. Esta masa sería de ambas. La masa de ambas. Sería 0.1. Pongámosle, esto sería una masa M. 3.1. pongámosle. Una masa M. Una masa B más M6. Por Por una velocidad. velocidad al cuadrado. Una velocidad. Ya. Y al final que tenemos, Una velocidad inicial. Y al final lo que tenemos es Se comprime el se resorte. comprime y se detiene. y se detiene. Entonces solo tenemos energía Energía potencial elástica. energía potencial. Omega de K Medida por de X K por X cuadrado. al cuadrado. K por X al Ya cuadrado. nos dan los valores de K y X, que dice que K vale 200 newtons por metro y X vale 25 Centímetros, centímetros. que eso vendría a ser 0.25 metros. A ver, ¿esta masa cuánto vale? Sería 3.1 3.1 kilogramos. kilogramos. Ajá. Ya.
y la velocidad, esta velocidad cuadrado. queremos saber. Ya. Ahora tenemos un medio, K vale 200 newtons sobre metro 200 por y X 0.25 metros. 0.25 al cuadrado. Entonces aquí despejamos esta velocidad. Velocidad sería igual a se va hasta un medio y tendríamos raíz de, 6.25. Espérate, 3.25. a ver, este pasa a dividir 200 por 0.25 al cuadrado, este 3.1 pasa a dividir. Este pasa a dividir ya. Sí. 2 metros sobre segundo. La velocidad será igual 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Entonces esta velocidad prima es la velocidad Después, en el momento antes sería, en el momento antes cuando se incrusta la bala en la caja, que sería la velocidad que necesitamos acá, en nuestro análisis de antes y después. sí. Entonces, ahora podemos despejar B, la velocidad de la bala. Velocidad de la bala sería igual a la suma de las masas 3.1 por la velocidad B que hallamos, Para la masa de la prima, bala y dividida para la masa de la bala. sería Entonces, 62. esto me da igual 62 metros sobre segundo. 62 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad de la bala que nos pide el ejercicio. Ya, eso sería la velocidad de la bala. Y ahora nos pide la energía cinética antes y después del choque. La energía La cinética energía antes. cinética podemos determinar. La energía cinética solo sería la de la bala. Por lo tanto sería podemos K. hablar con la fórmula de K es igual a un medio de la masa ya, por cada final sería igual un medio. inicial. Vamos a colocar un medio de Masa por la la velocidad masa. al cuadrado. Entonces la masa, ¿cuál sería? Al 0.1. inicio. A ver, Es que es la energía cinética y solo se está moviendo la bala. Por lo ¿qué tanto, me dice? La energía cinética antes y después del choque. Ya, antes del choque. antes del choque, que solo está moviendo la bala. Sí. Por lo tanto, solo sería su masa 0.1. y por sobre Y su velocidad que la calculamos. 62 al cuadrado. 62 al cuadrado. sería un medio por ser Sería 1922. 1000. No, 192.2. Sí, 192. Joules. ya, entonces, esa sería mi Inicial. energía cinética inicial. Para la final va a ser igual a Para la final, Las dos masas, que es 3.1, un medio. Con la velocidad que hallamos que vale 2. 2. Sí, la velocidad. Ah, sí. Entonces eso sería igual a 6.2. Y esas serían las velocidades, las energías cinéticas iniciales. Antes y finales. después del Y nos choque. piden La pérdida de energía, el porcentaje de pérdida de energía. Ahora literal es K final sobre K inicial Por 100. K final cuando tenemos 6.2, eso dividido a 192.2 nos da 0.03. Multiplicado por 100 es un 3.22%. Sí, salió. 0.22%. Y ese sería el porcentaje de pérdida de energía del sistema. Y las respuestas a literal A, B y C del problema número 8.